Buenos días, jóvenes. Les habla la profesora Andrés Espíritu, profesor del curso de Filosofía, y vamos a desarrollar un nuevo tema, pues, el día de hoy, aquí en el ciclo semestral UNI 2001. Bueno, el día de hoy tenemos nosotros el tema del criticismo y del idealismo. Bien, ambas son corrientes filosóficas muy importantes dentro de la historia de la filosofía, ¿no? Y vamos a tocarlos, pues, cuáles son sus puntos más importantes para obtener una comprensión general y panorámica acerca de estas corrientes filosóficas, como son, pues, el criticismo y el idealismo alemán. Bien, iniciamos entonces nosotros con el criticismo. Bueno, ¿por qué le llaman criticismo? Porque hace alusión al aspecto crítico, ¿no? Bueno, en el siglo XVIII, que es donde nosotros ubicamos, bien, en Europa de esta época, hay una frase que es bastante común, pues, ¿no? Entre los intelectuales de esta época. Una frase que se acuña, pues, a Immanuel Kant, ¿no? Considerado, pues, uno de los filósofos más importantes del siglo XVIII. La frase es, atrévete a pensar por ti mismo, ¿no? Entonces, atrévete a pensar por tu propia cuenta, ¿no? Ten tú mismo la capacidad de tener autonomía para poder evaluar, analizar, ¿no? Comparar, juzgar, cuestionar, ¿no? Cualquier teoría, ¿no? Sean las teorías que vienen del campo de la ciencia, de la filosofía o de la política y la religión, por ejemplo, ¿no? Toda teoría tiene que ser sometida a la evaluación de la razón. Bueno, y como ya hemos adelantado, pues uno de los máximos exponentes de este pensamiento crítico va a ser el filósofo alemán Immanuel Kant, ¿no? De la cual tenemos acá nosotros, pues, un retrato. Bien. Ahora, este es uno de los filósofos, pues, que desarrolló sus textos justamente con ese nombre, ¿no? Criticismo, ¿no? Crítica de la razón pura era su libro para el tema del conocimiento, y Crítica de la razón práctica fue su libro en relación, pues, al tema de la ética, ¿no? Bien. Ahora, vemos acá, Immanuel Kant, entonces un filósofo alemán, nace en 1724 y muere en 1804, ¿no? Claro, era un filósofo y profesor también de filosofía de la Universidad de Königsberg en Alemania. Se dedicaba, pues, a la enseñanza de la filosofía, como también a la escritura de una diversidad de libros, ¿no? Bueno, entre sus múltiples temas que abordó, tenemos el tema del conocimiento, como ya he mencionado, este tema, pues, lo aborda en su libro Crítica de la razón pura, y también el tema de la ética, que luego encontramos especialmente en su libro Crítica de la razón práctica. Bien. Es considerado como un filósofo ilustrado por el bagaje cultural y de conocimientos que tiene, y a la vez por ese espíritu crítico. Y está también enmarcado para muchos dentro del pensamiento idealista alemán. Bueno, entonces, eh, como hemos estado ya comentando en relación, pues, a Immanuel Kant, todos son los temas centrales, ¿no? De Kant. El tema del conocimiento, que es lo que podemos nosotros conocer, cuáles son nuestros límites de conocimiento, ¿no? Qué tipo de juicios o oraciones son considerados como conocimientos. Ese es el tema nociológico, es el tema que vamos a hallar especialmente en su libro Crítica de la razón pura, pero también tenemos el tema de la ética, que lo encontramos, pues, en su libro Crítica de la razón práctica, donde se pregunta qué debemos hacer, ¿no? Si existe una especie de leyes morales que nos impulsan a realizar cierto tipo de actos que sean correctos, ¿no? Bien, esas son algunas interrogantes que luego busca responder en ambos textos, ¿no? Especialmente en este caso, en el último, que es Crítica de la razón práctica. Y bueno, entonces acá tenemos a Immanuel Kant, eh, y vamos a iniciar con el tema sobre el conocimiento, ¿no? Primero, ¿cómo nosotros podemos conocer un objeto? Por ejemplo, una manzana, ¿no?
O cómo podemos conocer, por ejemplo, un ave, ¿no? Pongamos el caso acá, un pollito. Claro, ¿no? ¿Cómo lo podemos conocer? Bueno, entonces Kat diría, a ver, para poder conocer algo, tenemos que tener experiencia con ese algo, ¿no? Por ejemplo, que tiene picos, que tiene ojos, que tiene un cuerpo, ¿no? Claro, que tiene plumas, que tiene alas, o sea, lo conocemos inicialmente a través de las experiencias. Pero lo que cuestiona acá es que nosotros no tenemos una mente en blanco. Nuestra mente no es como una tabula rasa, sino nuestra mente, piensa acá, tiene ya ciertas estructuras o formas, bien, que permiten ordenar aquellos datos que recibimos a través de los sentidos. Claro, bien, estas estructuras que tenemos en la mente permiten que aparezcan las imágenes, las ideas, los conceptos, y luego que este se pueda manifestar a través de los juicios. Bien, sobre ese asunto vamos a abordarlo. Mira, entonces, de acuerdo a nuestro esquema, entonces conocemos entonces el mundo exterior, un mundo que podemos llamar caótico en sí mismo, ¿no? Pero que a nosotros se nos muestra ordenado, se nos muestra una estructura debido pues a estas formas o estructuras que organizan los datos que recibimos a través de los sentidos. Datos que se encuentran pues en el entendimiento. Bien, estas formas son de dos tipos para acá. Son formas de la sensibilidad que nos permiten, por ejemplo, ubicar cualquier objeto que estamos nosotros conociéndolo dentro de un espacio, ¿no? Toda imagen que tenemos de un objeto está en un espacio, pero también dentro de un tiempo. ¿Bien? Claro. Entonces, esas son las formas puras de la sensibilidad. Pero también tenemos formas puras del entendimiento que nos permiten entender la cantidad, ¿no? Y las cualidades que tiene, por ejemplo, un objeto. Ambas entonces son importantes para que se ordene la información, para que nuestra mente, ¿no? Así como pasa en una computadora, pues cuando nosotros damos datos, entonces se forman imágenes, ideas, conceptos, juicios. Es así como se va formando pues el conocimiento. Bueno, y entonces lo que nosotros conocemos es realmente, dice acá, no la cosa en sí misma. Ya nadie conocemos esencias o sustancias de los objetos o de los entes, ¿no? Solamente conocemos las apariencias, lo que se nos muestra a través de los sentidos y lo que nuestras estructuras a priori pueden ordenar o pueden organizarse. Esto lo llama pues acá fenómeno. Entonces realmente lo que conocemos, piensa acá, es el fenómeno o la apariencia del objeto que yo estoy conociendo. Nadie conoce las cosas en sí misma, dice, ¿no? O llamadas también nómenos por K, ¿no? Eso también tiene el nombre de lo incognoscible. Bien, claro, eso no se puede conocer, entonces nadie conoce la cosa en sí, ¿no? Lo que es el en sí del objeto, su esencia, su sustancia. Eso es imposible de captar a través de los sentidos y obviamente la razón no puede ordenar esa información porque lo que ordena siempre tiene como punto de partida la experiencia sensible. Bien, entonces, como dice nuestro esquema, para Kant de alguna manera no plantear la tesis de que el mundo en sí mismo es algo caótico, desordenado, ¿no? Pero que el orden, la estructura, la armonía, la proporción, lo da pues estas formas que tenemos pues ya en nuestra mente y que son, como hemos comentado, unas de la sensibilidad como el espacio-tiempo y otras que son la de entendimiento, como son la cantidad y las cualidades. Entonces, es el ser humano, entonces podemos decir el ente fundamental, ¿no? En la formación de conocimientos, ¿no? No puede haber conocimientos si es que no hay, pues, una mente, ¿no? Que a través de los sentidos puede organizar estas imágenes, estas ideas, estos conceptos, y que lo puede expresar a través de los juicios. Muy bien, esto se le conoce de alguna manera como el giro copernicano, ¿no? Pero que así como Copérnico, que nos dio una nueva concepción acerca del universo, podemos decir, ¿no? Por ejemplo, decía él, pues, que no es que la Tierra sea, pues, el centro del universo, como pensaban los antiguos, como Ptolomeos, sino, pues, la Tierra es un planeta más que está orbitando, en este caso, una estrella, que es el Sol, ¿no? De esa manera planteó la teoría heliocéntrica,
que nos hizo ver el mundo, pues, de manera diferente. O sea, algo similar nos está pasando, pues, acá con Kant. No es que es el mundo que se nos impone a la mente, ¿no? Como hay un presupuesto en la teoría del conocimiento que hemos abordado, ¿no? Como el empirismo. Sino es más bien la mente con sus formas a priori, obviamente a partir de los datos sensibles, quienes van pues a formar la imagen del mundo, ¿no? Van a formar lo que son las ideas, los conceptos, lo que es pues el mundo, ¿no? Entonces todas las imágenes, ideas y conceptos, juicios, proposiciones que expresamos pues los hombres son la forma como se ha organizado el mundo a partir del hombre. Entonces es el hombre el centro entonces del conocimiento. Bien. Ahora, en el campo de la ética, Kant, pues, plantea también ciertos presupuestos que encontramos ya en su teoría de conocimiento, ¿no? En la teoría de conocimiento, el presupuesto es que tenemos ciertas estructuras a priori para poder conocerse. Pero en el caso también de la ética, él también habla de que tenemos nosotros cierta conciencia moral a priori, ¿no? Que está sujeta a ciertos imperativos que nos indican lo que debo de hacer. Claro, ¿no? Esa es la idea central que se encuentra en el pensamiento de Kant. Bien, esta idea de que lo que es bueno es aquello que depende de la voluntad, ¿no? El bien se fundamenta en la buena voluntad. Claro, la buena voluntad está sujeta pues a estas leyes o imperativos categóricos que nos van a permitir actuar de manera siempre correcta, de manera siempre buena. Muy bien. Por eso que la ética de Kant es también conocida como la ética del deber. ¿Bien? Entonces, un acto moral es un acto bueno para Kant, no porque beneficie o traiga felicidad o produzca placer. Un acto moral es bueno, pues porque es bueno en sí mismo, porque está sujeto a la conciencia moral, pues. Esta conciencia moral, ¿no? Que es realmente una estructura a priori que nos permite, a partir de ciertos imperativos, determinar qué es lo bueno. Bien. Entonces el deber está sujeto a la buena voluntad. Muy bien. Ahora, Kant entonces propone una moral autónoma, ¿no? Dice que entonces sujeto, ¿no? El sujeto moral para Kant entonces no se debe basar en lo que dicen los otros, la sociedad, ¿no? O lo que dice la religión, sino en uno mismo. Uno mismo tiene las estructuras a priori que van a permitir orientar nuestra conducta moral. Porque para Kant hay leyes morales universales en la conciencia, ¿no? Claro, en eso se le llaman imperativos categóricos, que nos indica pues que tenemos que hacer siempre el bien. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos, estamos en una calle y vemos cruzar la pista a una señora muy mayor, una adulta mayor, y entonces, ¿qué es lo que nos dice nuestra conciencia? Pues hagamos siempre el bien, ¿no? Nuestro deber, ¿no? Como sujetos de buena voluntad, pues, es ayudar a la señora, pues, a cruzar la avenida. Eso es lo correcto, eso es lo que nuestra conciencia moral nos indica, eso no, eso no depende de lo que digan los demás o lo que diga el Estado o la sociedad, sino eso según Kant, ese imperativo ya está instalado en uno mismo. Bien, a diferencia para Kant de las morales heterónomas que se basan pues siempre en el deseo, ¿no? Eso están condicionados por algo, claro, ¿no? Hago un acto moral para, por ejemplo, tener fama, o para que reciba alguna especie de recompensa social, ¿no? Bien, eso lo llama acá entonces una moral heterónoma, ¿no? Una moral entonces donde hay una diversidad de criterios morales, ¿no? Para poder justificar un acto moral. Bueno, y están sujetos a ciertos imperativos que lo llama hipotéticos, ¿no? Que son imperativos, pues, condicionados. Bien, entonces, finalmente, la frase típica de Kant es saber escuchar, ¿no? O también algunos lo expresan como atrévete a pensar por tu propia cuenta. Deja de pensar como otros piensan. Muy bien, pero ahora
vamos a un segundo momento, entonces, de nuestra exposición, que es el llamado idealismo alemán. Bueno, en el idealismo alemán eh, tenemos allá a un filósofo que busca superar acá, que busca desarrollarlo, ¿no? O negarlo, podemos decir también, ¿no? Claro, es el filósofo, pues, Wilhelm Friedrich Hegel. Este es un filósofo que desarrolla su pensamiento filosófico a finales del siglo XVIII y en las primeras décadas del siglo XIX, considerado por muchos como el máximo exponente, ¿no?, de la filosofía alemana en esta época. Uno de sus textos más importantes es la Fenomenología del Espíritu, donde va a hablar, pues, justamente, es que cómo se manifiesta el espíritu, ¿no? Para él era un romántico y consideraba, pues, que el movimiento de la naturaleza, de la sociedad y todo cuanto existe, se ve, pues, una especie de espíritu absoluto que lo domina todo y que tiene un movimiento que él le descubre, ¿bien? Y que lo vamos a comentar más adelante. Bueno, continuamos. Entonces, bueno, esta concepción que plantea, pues, Hegel se le llama también como el nombre de panlogismo, ¿no? Pan significa todo. Logos, ¿no? Se tiene que ser esa razón que lo puede comprender todo. Ese es el gran proyecto de Hegel. Y si lo comparamos con Kant, es una superación para muchos, ¿no? Porque en Kant había cierto límite de conocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que podemos conocer? Lo que nuestros sentidos podían transmitir y lo que nuestras formas a priori podían ordenar, ¿no? Nada es poder conocer el mundo en sí mismo, nadie puede saber lo que es esencial o fundamentalmente el mundo. Solamente conocemos las apariencias o los fenómenos del mundo. Bien, en cambio, Hegel encontramos a un filósofo que tiene la confianza de que se puede comprender plenamente, pues, el mundo. Podemos comprenderla por medio de la razón. Ahora, pero no es cualquier razón la que plantea Hegel, no es la razón de Descartes, ¿no?, que se basaba en ideas innatas, ¿bien? Ni tampoco la razón de Kant, que se basa solamente en la idea de ciertas formas o estructuras a priori. Es otra razón, pero vamos ahora a conocerla, ¿bien? Veamos acá. Claro, veamos alguna famosa frase que viene a veces en los exámenes de admisión, que es, todo lo real es racional y todo lo racional es real. Todo se puede comprender por medio de esta razón que descubre Hegel, ¿no? Y todo lo que esta razón efectivamente es efectivamente la realidad. No hay nada que está fuera de esta forma de pensamiento. Bien. Ahí está la frase que he comentado, todo lo real es racional y todo lo racional es real. O sea, todo se puede comprender de manera racional. Entonces, recuerda que esta idea de que se puede comprenderlo todo por medio de la razón, se le conoce con el nombre de panlogismo. Pan es todo, logos es esa razón que lo puede comprenderlo todo. Así fue denominado en la filosofía de Hegel, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son los temas que aborda Hegel? Bien, vamos a hablar del tema, por ejemplo, de esta lógica con la cual se puede comprender la totalidad de la realidad y cómo ésta se va manifestando también en los diversos ámbitos, sea en la naturaleza, en la sociedad y también en nosotros mismos. Esta razón que lo comprende todo es considerada pues como una razón absoluta, que también nos va a permitir, por ejemplo, conocer, ¿no?, la historia, ¿no? La historia para Hegel no es una historia de caos, ¿no?, de anarquía, ¿no?, de desorden. Es una historia que tiene una lógica, ¿no? Y que ha buscado comprenderlo a partir de esta lógica que vamos a explicar. ¿Sí? Bueno, esta lógica, conocida con el nombre de lógica dialéctica, tiene pues tres momentos. Bueno, y son momentos que ya lo encontramos también en otros filósofos que ya planteaban de alguna manera esta idea de la lógica dialéctica. Luego tenemos a Heráclito, ¿no? Heráclito decía que en este mundo todo cambia, todo fluye, todo se mueve. Pues el movimiento no era caótico, sino era un movimiento que estaba sujeto pues a un logos universal, ¿no? Un logos que tiene una lógica. ¿Sí? Y en esta lógica encontramos en Heráclito la idea de la contradicción. ¿Sí?
Algo aparece, pero también, ¿no? Lucha con lo que desaparece, algo así. Bueno, en el caso de Hegel ya lo hace explícito, lo sistematiza. Son. Bien, por ejemplo, ¿no? Podemos decir, a ver, comenzamos con una afirmación o tesis, ¿no? Nace un pollito. Pero para que este pollito se desarrolle, pues tiene que ser superado y aparece pues pongamos un pollito mayor, ¿no? Pero este pollito mayor para que sea un gallo, pues tiene que ser superado, o sea, no tiene que negar lo anterior. Claro, ¿no? Por ejemplo, igual también pasa en el ser humano, ¿no? Un niño, pues para que se desarrolle como un joven, pues tiene que negar al niño, pero para que se desarrolle como un adulto ya, tiene que negar a ese joven. ¿Bien? Bueno, en términos hegelianos eso se llamaría afirmación, negación y negación de la negación, pero también se ha interpretado como tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Entonces son los tres momentos de esta lógica dialéctica. Toda la realidad, diría Hegel, no sea la naturaleza, el mundo social o el mundo hasta del pensamiento y la subjetividad, pues tienen esta lógica dialéctica, ¿no? Esta lógica dialéctica, entonces ya saben ustedes que se basa en la afirmar, negar y negar negándose. Muy bien. Ahora, bueno, eh, también tiene una representación, por ejemplo, así en espiral, para entender el movimiento y el cambio. Bueno, y entonces, una forma de explicar esta dialéctica, pues, es, por ejemplo, partir de la idea. La negación de la idea es cuando ya se plasma en la naturaleza. Deja de ser idea y se concretiza en la naturaleza, ¿no? Claro, para Hegel, y luego ya se muestra de manera plena a través del espíritu absoluto, ¿no? Ya toma una, diríamos en términos hegelianos, una autoconciencia del hombre de la comprensión de la totalidad a partir de justamente esta lógica dialéctica, ¿no? Entonces, desde esos tres momentos también encontramos la dialéctica, ¿no? Afirmación será la idea, ¿no? Lo contrario de la idea es la naturaleza, ¿no? La concretización de la idea, ¿no? Y la superación o la negación de esta negación sería el espíritu. Bueno, entonces, otra forma de explicar este tema, por ejemplo, es hablar de cómo se manifiesta entonces esta dialéctica, por ejemplo, en la subjetividad, ¿no? Por ejemplo, las sensaciones que luego son superadas por la percepción y luego por la razón, claro, ¿no? Pero este espíritu subjetivo que tenemos nosotros, pues va a ser superado por el espíritu objetivo. Este espíritu objetivo se plasma, por ejemplo, en el mundo concreto a través de las instituciones, de las leyes, de las normas, de la organización del Estado. Entonces el Estado sería para Hegel, pues, la expresión, ¿no? De este espíritu que se está concretizando, que se está, pues, podemos ir materializando. Bueno, y cuyo máxima expresión para Hegel se encuentra ya en las manifestaciones de este estado, ¿no? Por medio de su arte, de su religión, y especialmente por su filosofía, porque es mediante la filosofía que se puede tener una comprensión cabal y completa y plena de la realidad. Claro que no es cualquier filosofía, sino la filosofía de Hegel. Y bueno, otro aspecto para poder entender la dialéctica en Hegel, esta dialéctica nos permite entender la completud de la realidad, la totalidad de lo existente, es también la historia, eso, ¿no? Claro, ¿no? Y entonces, ahora, Hegel vive, pues, finales del 18, inicios del 19, en Alemania, ¿no? Entonces, en esta época, a diferencia de nuestros tiempos, se consideraba que la historia se iniciaba en Oriente, ¿no? Claro, ¿no? Con las grandes culturas orientales, ¿no? Aquellas asentadas en la media luna fértil, en el valle de la Mesopotamia, ¿no? Entre el río Tigris y Éufrates, es ahí donde se asentaron grandes culturas como la Caldea, Siria, la Sumeria, la Acadia, la Persa, ¿no? La Babilónica. Pero también en Egipto, ¿no? Ya sabemos, pues, en el cauce del río Nilo. Claro, entonces la civilización se inicia, pues, en Oriente, ¿no? Ahora, considera pues Hegel que es en Oriente donde el espíritu
se manifiesta sobre todo, pues, a través del monarca, del sátrapa, ¿no? Del emperador, ¿no? Pero la superación de este espíritu oriental se encuentra ya en el mundo griego y romano. Según un mundo griego y romano, sabemos que superó, diría Hegel, al espíritu oriental, ¿no? Absorbiendo, podemos decir, ¿no? O recogiendo lo mejor del desarrollo, pues, de estas grandes culturas, ¿no? Su arquitectura, sus matemáticas, su astrología, medicina, ¿no? Y una diversidad de conocimientos y saberes. Claro, y fue sintetizada por los griegos y fue también asumida por los romanos. Pero ya, mientras transcurrir de la historia, sabemos que los griegos y romanos fueron superados, diría Hegel, por los pueblos germánicos. Hablar de los pueblos germánicos es hablar especialmente de Francia y Alemania para Hegel, ¿no? La idea pues, de que hay una especie de pangermanismo ahí, ¿no? Son pueblos, pues, que han recogido lo más desarrollado de la cultura occidental. Y que se muestra a través de sus ciencias, su arte, su filosofía, su política. ¿Bien? Claro, es ahí entonces donde se llega, pues, para Hegel, en este caso, llega el mundo germánico con él mismo, con la comprensión cabal y plena de la historia. ¿Sí? Muy bien. Bueno, jóvenes, entonces hasta acá con nuestra clase, ¿no? Virtual que estamos teniendo. En este caso, recordemos, pues, en primera instancia fue sobre la filosofía de Kant y la segunda fue sobre la filosofía de Hegel. Muy bien, hasta otra ocasión, jóvenes, entonces nos estamos viendo. Muchas gracias.